Mientras más lo traigas, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Así que mientras más palabra ellos escuchen, mientras vean a otros jóvenes o a otros adultos adorar, verdaderamente eso va a ir impactando sus vidas. Así que es importante, amén, instruir a los jóvenes y también instruir nuestras vidas, amén. ¿Y por qué es importante? Porque la palabra es la que nos cambia. El que está a tu derecha o a tu izquierda no te puede cambiar por mucho que te ame. Dile al que está a tu lado: no me puedes cambiar. Amén. Aunque algunos tal vez piensan que sí, ¿verdad? Pero no es cierto. Sí te pueden dar mucho amor. El que tienes a tu lado sí te puede dar mucho amor, sí te puede dar mucha comprensión, sí te puede cocinar si tal vez tienes a tu esposa, amén, cerca a ti. Pero el único que te va a cambiar es el Señor. El único que te cambia sin pedirte algo a cambio es el Señor. Verdaderamente su misericordia es la que nos alcanza. La palabra de Dios verdaderamente es la que nos toca y nos hace entender las cosas que tenemos que dejar y las cosas que tenemos que seguir buscando. Y hoy me encanta el tema que el Señor nos está permitiendo escuchar, amén, porque el tema es una vez más. ¿A cuántos nos gusta dar oportunidades? Solo algunos, ¿verdad? Es difícil dar oportunidad a alguien, sobre todo si te ha fallado. Qué difícil es que tú vuelvas a confiar en alguien, tal vez cuando te mintió, tal vez cuando está negando algo y tú sabes la verdad. Pero tenemos un Dios poderoso, que Él sí nos da oportunidades una y otra vez. Y una vez más, si estás aquí, sé que el Señor va a hablar a tu corazón y te va a decir: yo te voy a dar una oportunidad más. Porque donde abunda el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, en el versículo 20 dice: donde abunda el pecado, allí también abunda la gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor ya preparó, vamos a leerlo, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, también abundó ¿qué? La gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú has pecado, ya el Señor lo sabía y está consiguiendo una solución para que te levantes. Así que mientras más pecado haya, también hay más perdón y también hay más puertas en las cuales tú estás ya listo para salir, mientras tú estés buscando de Dios. Las cosas de Dios no significan que, bueno, si tú pecaste más, tú estás más lejos. No, donde hay más pecado, hay más gracia, porque el Señor está ya dispuesto a perdonarnos. Ya el Señor está dispuesto a cambiar. Dice la palabra de Dios que uno de sus grandes amigos de Jesucristo lo iba a negar 3 veces. Aún así, antes de hacerlo, el Señor le dice: tú me vas a negar 3 veces. Y él le dijo: no, Señor, ¿cómo es posible? Yo no te voy a negar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿A cuántos nos han dicho una vez: yo te amo, nunca te voy a fallar? Y 2 meses después te han fallado, ¿verdad? O tal vez hasta tus mismos hijos te han dicho: yo no te voy a mentir más, mamá. Si me compras el iPhone, me voy a portar bien. Y a la semana con el iPhone se porta 3 veces peor. Pero con Dios, gracias a Dios, no pasa lo mismo. Sino lo más probable que la mitad de nosotros no estuviéramos ya aquí, con todo lo que muchas veces hacemos. Así que mientras más pecado, dice la palabra de Dios, hay más perdón ya listo, ya está preparado. El Señor ya estaba preparado para que su gran amigo lo negara 3 veces. Así que el Señor ya sabe tus problemas, el Señor ya sabe tus tentaciones, el Señor ya sabe cómo tú estás cayendo. Y no tenemos un Dios que nos juzga, porque no es un hombre común y corriente como nosotros. Un hombre sí, tal vez nos juzgaría. Las otras personas, si te ven fallar y fallar constantemente, tal vez te juzgarían. Tal vez tu ropa, tal vez como miras, tal vez como hablas, porque esa es lo que tenemos nosotros. Aún vivimos en la carne. Toca al que está a tu lado, asegúrate que esté en la carne, no esté en el espíritu. Dile: despierta, hermano.
Todos aún vivimos en la carne y la palabra de Dios dice que la carne es pecaminosa. Es pecaminosa, así que vamos a ser tentados constantemente y vamos a fallar. De vez en cuando tal vez se te va a salir el mal genio, ¿verdad? Algunos tal vez un poco más que otros, en la cual tal vez vas a decir una palabra que no quisiste decir, o vas a renegar, o vas a condenar a alguien cuando tal vez no quisiste hacerlo. Mas sin embargo tenemos un Dios bueno y bondadoso, a la verdad que no, el enemigo no te puede detener. Y tú lo tienes que entender, tú lo tienes que aceptar, que tus errores no van a parar lo que Dios tiene para ti. Tus errores no pueden parar el propósito que tú tienes, que Dios tiene para ti. ¿Qué quiero decir con esto? El domingo atrás hablaba con alguien y me decía: no, pastor, yo ya no voy a ir a la iglesia, ya fallé, ya me porté mal y creo que ya Dios no me va a perdonar. Yo creo que Dios ya no quiere saber nada de mí, porque creo que le pido y me equivoco y otra vez fallo, y le digo que me ayude y otra vez fallo, y me dice: ya yo no voy a ir porque creo que Dios ya no quiere nada para mí. Y muchas veces tontamente pensamos de esta forma cuando pecamos, que ya Dios no quiere saber nada de nosotros. Muchas veces cuando le fallamos a Dios pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros. Y a veces el pensar de esta manera es pensar que nosotros somos más que Dios, porque le estamos diciendo a Dios: lo que tú dijiste conmigo no se va a cumplir. Y verdad que es algo ilógico. Lo que Dios ha determinado para ti verdaderamente se va a cumplir. Y aun cuando te hayas equivocado, Dios lo sabe y Dios está listo para levantarte. Dios está listo nuevamente para tomarte en sus brazos y que tú puedas entender que te has caído, pero que necesitas otra vez levantarte. Que tú puedas entender que esto de los errores es un proceso, pero tú no te puedes culpar y decir: bueno, no, yo soy muy malo, yo hice muchas cosas en el pasado, Dios no quiere nada conmigo. Ese es un error que muchas veces cometemos, porque el enemigo está tratando de contaminarnos. El enemigo no quiere que tú tengas una comunión con Dios. Y la única manera de que tú no tengas una comunión con Dios es hacerte pensar que tú no eres digno de buscar de Dios por tu pecado, que tú no eres digno de estar con Dios por el vicio que tal vez tú tienes, que no te ha dejado ser libre. Entonces viene el Señor en esta noche y te hace entender que donde abunda el pecado, también abunda la gracia y abunda el perdón de Dios. Tú tienes que entender que eres como ese pequeño bebé. Aquí hay algunos bebés, ¿verdad? En la sala. ¿Qué es lo que hace el bebé cuando está caminando? Yo tengo mi sobrino Nathan, no sé cuántos años tiene, pero está aprendiendo a caminar. Está aprendiendo, no veo a sus papás, gracias a Dios, aquí. Está aprendiendo a caminar, ¿verdad? Y cuando está aprendiendo a caminar, ¿qué es lo que le pasa? Perdón, no a Nathan, a Noah. A Noah, cuando está aprendiendo a caminar, tiene 1 año. Está aprendiendo a caminar y él se tropieza y cae. ¿Tú crees que el papá viene y le pega? ¿Tú crees que Sammy viene y le dice: ¿por qué no seguiste caminando? Levántate. Y a veces tenemos ese concepto del Señor. El Señor sabe nuestras debilidades y sabe los momentos en los cuales muchas veces vamos a fallar, y está dispuesto que tú te levantes, está dispuesto a darte la mano a que te levantes. El problema es que nosotros tenemos un corazón, ¿verdad?, de adulto, en la cual se culpa absolutamente por todo. Y somos como ese bebé que ha caído y nos quedamos en el piso. No, es que yo sí fui malo, ya Dios no creo que me bendiga, yo no creo que va a haber más bendición en mi vida, yo creo que ya no soy digno, yo creo que no sirvo, yo creo que me voy para el infierno directo, yo no creo que voy a ir para el cielo. Si tú supieras cómo es el infierno verdaderamente, no estarías ni mencionando esa palabra. Y a veces nos culpamos y nos quedamos en el piso sin levantarnos, sin poder entender que Dios ya está listo para bendecirnos, que Dios está listo para que tú te levantes y tú puedas ser alguien mejor.
Entonces somos como ese bebé que se va a caer. Somos como ese pequeño niño que se tiene que levantar y aprender a caminar. Aprender a caminar. Entonces no tenemos un Dios en el cual nos está juzgando constantemente. Va a llegar un momento en donde tú lo vas a ver cara a cara. Y tú le vas a decir al Señor cara a cara, y Él te va a hablar sobre las cosas que hiciste y las cosas que dejaste de hacer. Pero ahora que estamos aquí, que tenemos la oportunidad, que Él nos envió al Espíritu Santo para enseñarnos a caminar, deja de culparte por las cosas pasadas y comienza a acercarte más a Dios. Comienza a acercarte más a Dios, comienza a tener una comunión más cerca al Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 29, dice que el llamamiento y los dones del Espíritu Santo son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Que por más que tú huyas del llamamiento que Dios tiene para ti, por más que tú huyas de los dones que Dios ha puesto en tu vida para el servicio del Señor, aun cuando tú huyas, ese llamamiento aún va a estar ahí. Nadie te lo va a poder quitar. El enemigo no te va a poder quitar el llamamiento que Dios ha dicho que cumplirá en tu vida. ¿Se puede retrasar el proceso? Sí. Algunos bebés caminan más rápido que otros, sí. Pero no significa que tú no vas a lograr lo que Dios ha prometido en tu vida. Pueden pasar años, mas sin embargo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. No es un Dios que engaña, no es un Dios que miente, es un Dios bueno. Y aun cuando tome tiempo, aun cuando el proceso sea difícil, tú no puedes decir ya se acabó mi llamado, ya lo perdí todo, ya lo quité. No, porque tú mismo te estás alejando del propósito que Dios tiene para tu vida. Lo que tú tienes que hacer es seguir acercándote más y más a Él. Eso es lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Todos hemos escuchado a Jonás que eso lo tragó el gran pez, la ballena, que nos dice. El propósito de Dios era que Él vaya y enviara y llevara el mensaje a Nínive. Y cuando estaba en un barco, venía la marea, el agua golpeaba de un lugar a otro. Él tenía que llegar allá, mas sin embargo, aun cuando no quería, aun cuando él quería tirarse al agua para ahogarse, se tiró al agua. ¿Y quién lo tragó? Ese gran pez, ¿verdad? Una ballena, y se lo llevó al propósito. Así que aunque quieras escapar de lo que Dios tiene para ti, va a llegar el momento en donde Dios te va a llamar a cuentas, y tú tienes que entender que esos dones que Dios te ha dado, ese llamamiento es irrevocable. Nadie te lo va a quitar, y mucho menos la culpabilidad que muchas veces nos aparta del propósito de Dios. Muchas veces la culpabilidad te aparta de lo que Dios quiere para tu vida. La culpabilidad muchas veces te hace alejarte de cuando tú necesitas perdonar a los demás, de cuando tú necesitas acercarte al Señor más y más. Y la palabra de Dios está lleno de hombres y mujeres en las cuales pasaron por momentos difíciles, se quisieron alejar de Dios, mas sin embargo entendieron que ningún problema, ningún pecado te puede apartar del Señor. Al contrario, son estas cosas que te tienen que acercar para que tú busques un arrepentimiento genuino. Porque cuando estamos arrepentidos genuinamente, el Señor verdaderamente hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero ahí viene el Señor y nos da una vez más otra oportunidad. Viene el Señor, otra vez más nos da otra oportunidad. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo resucitó, se abrió la roca, vino un ángel, le dijo a las mujeres que ya el Señor había resucitado. Cuando se presentó Cristo resucitado, había alguien que había dudado. ¿Quién era este hombre? Tomás. Tomás dijo: si es que yo no lo veo, si no pongo mis manos en los huecos de sus heridas, ¿verdad? Yo no voy a creer. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía esa duda, mas sin embargo
Dios no lo condenó. Dios no lo condenó porque él tuvo dudas. Dios no lo condenó porque él tal vez no creyó. Mas sin embargo no, él se le presentó y le mostró lo que había, todas sus heridas que había tenido, lo que le había atravesado los clavos, el orificio que tenía, y él tocó para creer. Ya allí hay una palabra poderosa que dice: bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. ¿Y tú crees que por eso lo condenó? ¿Por no querer creer? ¿O por no creer? No, al contrario, se le apareció. Y viene el Señor. Yo creo que tú entiendas que no solamente se va a acercar a tu vida una vez, se va a acercar a tu vida 2 veces, y va a hacerlo las veces necesarias para que tú puedas creer. Y el Señor se va a acercar las veces necesarias para que tú puedas entender que verdaderamente tú te tienes que acercar al Señor, que tu pecado no te puede apartar de la presencia de Dios, aún tu incredulidad. Hay jóvenes aquí que vinieron en un momento con incredulidad, si creer o no creer al Señor, mas sin embargo Dios ha sido bueno y lo ha entendido, y ha habido un momento en sus vidas en las cuales ellos han comenzado a creer en el Señor. Durante los años que tengo como pastor, más de una docena de jóvenes que se congregan en esta iglesia han tenido dudas si creer o no creer en el Señor. Pero por eso el Señor los ha rechazado. No, todos han tenido que pasar su proceso. Algunos les ha tomado años, algunos les ha tomado meses. He tenido jóvenes que me han dicho: pastor, yo no creo en nada. Y hasta me llaman pastor, ¿verdad? Uno creyendo nada, pero me dicen: pastor, no creo nada. Y hemos tenido que tener paciencia, y lo bueno que han seguido viniendo. Y al escuchar y al asistir, el Señor ha impactado sus vidas. Y eso es lo que tiene que hacer Dios contigo. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que seguir creyendo que Dios, el llamamiento que ha hecho para ti, no lo va a detener. No lo va a detener ningún obstáculo. No lo va a detener lo que hiciste ayer y fallaste, y tal vez te sientes mal de no regresar. Es el Dios todopoderoso que verdaderamente no nos juzga, al contrario, está dispuesto. Su misericordia nos alcanza para perdonarnos, su misericordia nos alcanza para levantarnos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de este bebé que vino el ángel y le dijo a su madre que iba a nacer un bebé en la cual iba a ser un libertador. Todos hemos escuchado la historia de Sansón, ¿cierto? Y en esta historia de Sansón vemos a un bebé que se levanta, dice la palabra de Dios, se levanta, va creciendo y va teniendo una fuerza sobrenatural. En esta historia este niño comienza a crecer y se comienza a poner adulto. Y Sansón comienza a adquirir fuerza y comienza con una quijada, ¿verdad?, de un burro, comienza a matar a miles de enemigos del Señor. Llega un momento en el cual se enamora de alguien en el cual el Señor le había dicho que no se enamorara, y se enamora de esta persona, y él le comienza a contar el secreto de su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? ¿Quién se recuerda? Era el cabello, ¿verdad? Tenía un cabello hermoso como el que está a tu lado. Más o menos, porque algunos, bueno, como de algunos, de Ángel, así más o menos. Tenía un cabello hermoso, un cabello hermoso. Cuando se lo corta, se me fue las ideas, Ángel. Cuando le cortan el cabello, porque él falla, ¿verdad? Él falla delante de Dios. Dice el secreto del cual el Señor le había dicho que no se cortara el cabello, para que no perdiera esas fuerzas, que a través de ese cabello iba él a adquirir unas fuerzas sobrenaturales. Y él comienza a pecar.
delante del Señor, comienza a apartarse de lo que Dios le había dicho que no haga. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Las consecuencias que tuvo es que lo encarcelaron. Y no solamente lo encarcelaron, lo ataron a 2 columnas. No solamente eso, sino que también lo hirieron en los ojos y quedó él ciego. O sea que no solamente había perdido sus fuerzas, sino también había quedado ciego y encadenado. Mas sin embargo, yo quiero que tú entiendas esto. Él pudo haber tenido 2 opciones y decir: bueno, ya el Señor no quiere nada más conmigo, ya el Señor se olvidó de mí. Él pudo haber dicho: bueno, hasta aquí terminó todo, fallé, me equivoqué. Lo tenía todo, tenía las fuerzas necesarias para vencer a cualquiera, para vencer cualquier ejército. Tenía las fuerzas necesarias para poder vencer y seguir avanzando delante de Dios. La presencia de Dios estaba con él. Mas sin embargo, por sus pecados había terminado siendo encadenado. Y no solamente encadenado, sino también había quedado ciego. Así que hicieron una fiesta, dice la palabra. Hicieron una fiesta y lo trajeron a Sansón para burlarse de él al palacio. Lo trajeron para burlarse, lo encadenaron y lo amarraron a 2 columnas en el palacio. Dice la palabra de Dios que mientras él estaba allí encadenado, comenzó a orar y a pedirle al Señor. Él le dijo: Padre, una vez más, dame esas fuerzas. Una vez más, dame esas fuerzas. Una vez más, que tu gloria descienda sobre mi vida, que tu presencia esté aquí. Él le comenzó a pedir al Señor. Él le comenzó a rogar. Él le comenzó a pedir. ¿Y sabes qué es lo que hizo el Señor? Sus fuerzas fueron recobradas. El Señor escuchó su oración. Y dice la palabra de Dios que sus fuerzas regresaron. Y que venía uno de los que estaban allí invitados, ¿verdad? Y les dijo: pon mis manos en donde están las columnas, porque él ya no podía ver. Así que puso sus manos donde estaban las columnas, y con toda la fuerza que Dios le había puesto, jaló de las columnas y mató más filisteos, ¿verdad? Mató más enemigos del Señor de lo que había hecho en toda su vida. Así que había abundado en él el pecado, había abundado en él la desobediencia, mas sin embargo la gracia del Señor lo alcanzó. Mas sin embargo la gracia del Señor va a llegar un momento en donde te va a alcanzar. Manasés, dice la palabra de Dios que Manasés fue un rey, creo que es el más joven, 12 años. Y comenzó a hacer todo lo contrario a lo que David y Salomón habían dicho que tenían que hacer en la casa del Señor, que solamente iban a adorar a Jehová. Manasés, siendo tan joven, comenzó a poner diferentes cosas para que adoren a otros ídolos. Se había apartado de la presencia de Dios. Así que llegó un momento que después de 55 años Manasés se dio cuenta que necesitaba del Señor. Y también este hombre comenzó a pedir. Él dijo: Señor, que tu gloria una vez más me alcance, una vez más que tú estés conmigo. ¿Tú crees que el Señor se lo negó? No, vio su corazón. El Señor ve nuestro corazón. Moisés era un asesino, pero la gloria del Señor lo alcanzó y fue el que liberó al pueblo de Israel. Y cada historia que la cual nos podemos quedar aquí escuchándola una y otra vez, tú tienes que entender que la gloria de Dios quiere alcanzar tu vida, que la presencia de Dios quiere transformar tu familia, quiere transformar tu hogar. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz y aprender a creer lo que Dios tiene para nosotros. Aprender a creer y ser como ese bebé, tener la confianza de que Dios va a cuidar de nuestras vidas, tener la confianza que la gloria de Dios va a tocarnos, que la gracia del Señor verdaderamente está con nosotros. Deja de pensar que no eres digno. Deja de pensar que no eres digno de lo que Dios tiene para ti por tus errores del pasado. ¿Cuántos años tiene Jordan? 3 años. Jordan es un bebé.
Y estoy seguro que le gustan los juguetes, ¿verdad, Wilson? Le encantan los juguetes. Así que imagínate por un instante que Wilson llega temprano del trabajo y le dice: Jordan, vamos a ir a la tienda de juguetes porque te voy a comprar otro avión, otro más de los otros 100 que ya tiene. ¿Tú crees que Jordan le va a decir: no, papá, porque me porté mal con mi mamá, hoy no vamos a ir a ninguna tienda? ¿Tú crees que va a hacer eso? No. Tú eres el niño de Dios. Tú tienes que entender que la gracia de Dios a través de Jesucristo, la sangre del Cordero te alcanzó, y bajo tu vida hay una gracia sobrenatural, que Dios está dispuesto a perdonarte, que Dios está dispuesto a bendecirte. Pero tú eres como ese niño en la cual que muchas veces Dios no entiende que Él quiere bendecirte, pero tú te sigues a veces culpando de lo que ha pasado, de lo que hiciste, cuando Dios quiere que disfrutes de la gracia que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando el Señor quiera bendecirte, cuando el Señor te quiera levantar, cuando el Señor quiera usar tu vida, deja de pensar de las cosas malas que tú sientes que no eres digno de alcanzar, que tú sientes que no eres digno de acercarte a la presencia de Dios, cuando verdaderamente tenemos un Dios bueno y maravilloso, un Dios que está dispuesto a perdonarnos, un Dios que está dispuesto a levantarnos. Pero aprendamos a escuchar la voz del Señor. Y creo que mientras más leemos la palabra de Dios, creo que mientras más buscamos de su presencia día a día, esto es lo que nos va a cambiar. La palabra de Dios es el que te va a cambiar y te va a hacer entender que las cosas que tú tienes que cambiar. Lo importante es que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. La gracia del Señor nos alcanza, pero dice su palabra que tenemos que reconocer que el Señor es nuestro Dios, que Jesucristo, que a través de Jesús podemos llegar al Padre, que Jesús vino a este mundo y fue crucificado, pero no se quedó en la cruz, no murió, sino que resucitó al tercer día, venciendo al enemigo, venciendo la muerte, para que hoy recaiga sobre nosotros esa gracia maravillosa en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que créelo y entiende lo que Dios tiene preparado para ti. Entiende lo que Dios tiene para tu vida. En esta noche, si cada uno de los que vinimos aquí, porque también me incluyo en la palabra que Dios quiere, amén, darnos. Si esta noche vinimos aquí es porque hay pequeñas cosas que tal vez nos están deteniendo aún de la bendición. Vamos, aprendamos a disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas, sin mirar los errores, porque donde abundó el pecado un día, hoy está abundando la gracia del Señor. Y tienes que dejarte usar, tienes que dejar que Dios te use, tienes que dejar que Dios te use como ese instrumento que Dios tiene para tu vida. No te detengas, no dejes que el enemigo te haga pensar que tú no eres digno para predicar, que tú no eres digno para hablarle a alguien más sobre el amor de Jesucristo. Todos estamos aquí gozosos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántos estamos felices de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que ha hecho en tu familia, de lo que ha hecho con tus hijos? Entonces, si lo que recibimos lo recibimos por gracia, es importante que lo volvamos a entregar por gracia. El viernes pasado hablé con un americano. Yo no soy tan bueno para predicar en inglés, pero como tuve el tiempo, le comencé a predicar. Y le hablé de esto, le hablé de Jesús, lo importante que es que Jesús tenga tu vida. Y como estaba esperando un papeleo que llegue, pues me quedé, que te hable con él. Y el domingo pudo venir. Hoy lo vi en la tarde, ¿verdad? De casualidad que estaba por ahí, lo vi y me dijo: Pastor Walter, me dice, gracias por invitarme a tu iglesia. Todos son muy hermosos. Dice, todos me hablaron, todos me dijeron hola. Se estaba riendo porque mucha gente se le acercó pensando que él hablaba español y que la esposa también hablaba español. Y dice, el domingo fue un día, no había tenido un día tan bueno.
Y verdaderamente tú puedes hacer la diferencia en las personas que están necesitando de Dios. Deja de pensar que tú no eres bueno con la palabra. No tienes que haber terminado de leer toda la palabra para decirle a alguien: te invito a la iglesia. No tienes que ser el mejor hablando inglés o el mejor hablando español para invitar a alguien a que vea lo que tú estás recibiendo por gracia del Señor, a lo que tú estás experimentando. No tengas temor de lo que van a pensar, de lo que van a mirar, de lo que van a decir, de qué es lo que va a pasar. Deja que el trabajo lo haga el Señor, porque así lo ha hecho con cada uno de los que estamos aquí sentados. No hay un día perfecto, todos los días son perfectos mientras la presencia de Dios esté allí. Y sé que no hay nada imposible para el Señor. Pudiste haber llegado a Estados Unidos hace 20 años, o pudiste llegar hace un año, o pudiste llegar hace un par de semanas. No hay nada imposible para Dios. Los sueños que Dios tiene para tu vida, Dios lo va a cumplir. Deja de escuchar al enemigo. Deja de pensar que los tiempos de los demás van a ser los mismos que los tuyos. Dios tiene para cada uno de nosotros unas promesas sobrenaturales. Dios tiene para cada uno de nosotros una bendición sobrenatural que pasa todo entendimiento. Amén.